Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. Esta vez me apoyo en el libro del Padre C. Bartas, con TH, la Virgen de Fátima, séptima edición, página 602 de la edición Rialp. Bien, la niña Jacinta dijo a su madrina acerca de los sacerdotes religiosos: mi buena madrina, rece mucho por los pecadores, rece mucho por los sacerdotes, rece mucho por los religiosos. Rece mucho por los pecadores en primer lugar. ¿Por qué? Porque no hay nadie tan desgraciado que el pecador. ¿Por qué? Y porque el que está en pecado mortal, concretamente, está bajo el flujo del demonio, está en peligro de caer al infierno eterno. No hay nada tan horrible que el estado de pecado mortal. El gran teólogo católico Antonio Royo Marín dice: ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Es algo tremendo. Por un solo pecado mortal, bien, millones de ángeles han caído en el infierno para siempre. Por un solo pecado mortal, bien, Adán y Eva perdieron la gracia para ellos y todos sus hijos, y entró en el mundo la peste, la guerra, el frío, el calor, la muerte, la ignorancia y los problemas que conocemos. Por el pecado mortal, bien, el Hijo de Dios tuvo que dar su vida en la cruz por nosotros. No es cualquier cosa esto. Vivir en pecado mortal es estar en potencia al borde del infierno. Es decir, el que está en pecado mortal, cualquier momento puede caer en el infierno eterno. Es algo serio. ¿Y cuántas personas hoy ni piensan ni saben de esto? No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que puede compararse con la ruina que ocasiona en el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre, y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás. El pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, en cualquier momento uno puede caer en el infierno. Y decir cuántos millones hoy viven en pecado mortal y ni se dan cuenta. Hoy toman tanta precaución para no contaminarse con el coronavirus. Es que bueno, gracias a Dios, así debe ser. Pero, ¿y qué hacen para que la gente no peque, no caiga en pecado mortal? Bueno, nada, al contrario, niegan el pecado. No es porque uno niega el pecado que el pecado deja de existir. No es porque yo digo no hay virus que el virus deja de existir. Cuidado. Estamos en un mundo realmente de gente que no piensa. Rece mucho por los pecadores, dice. La Virgen había dicho: muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Rece mucho por los sacerdotes. Rece mucho por los sacerdotes. Rece mucho por los religiosos. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. Rece mucho por los sacerdotes. En otro lugar dice: rece mucho por los gobiernos. Necesitamos oración. Y por eso les suplico, hermanos, en lugar de pasar horas y horas delante de la tele o en el teléfono, y no sé, recen su rosario. Un rosario está bien, 2 mejor, 3 mucho mejor, mucho mejor. ¿Por qué? Y porque todas las bendiciones, las gracias, las ayudas de Dios vienen mediante la oración. Según Timoteo 1:3, San Pablo dice: doy gracias a Dios cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y noche y día rezo, dice, por ustedes. La oración. Los santos rezaban mucho. Primera Tesalonicenses 5:3-17 dice: oren constantemente. Y Santiago dice: la oración asidua del justo tiene mucho poder. La oración asidua del justo tiene mucho poder. Entonces, rece por los pecadores, rece por los sacerdotes, rece por los gobernantes, rece por los religiosos y religiosas. Después dice: los sacerdotes deben ser puros, muy puros.
Por eso, queridos hermanos, ustedes, padres, madres de familia, no tienen derecho de corromper a sus hijos e hijas en su casa. Hace décadas la televisión ha corrompido millones de almas, poco a poco, claro, no de un golpe, poco a poco se hicieron cada día más y más ingenuos liberales y finalmente se acostumbraron a ver y escuchar maestras de vicios y pecados. Si usted quiere mañana que sus hijos, sus hijas sean realmente como Dios manda, buenos cristianos, bien, edúquenle en el amor y temor de Dios, en el pudor, en el respeto, en la pureza, es importante. Los pecados que más almas se arrojan al infierno son los de la impureza, dijo la misma niña de la parte de la Virgen, ¿eh? Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a Dios nuestro Señor. Y las personas que sirven a Dios no deben seguir, no deben seguir la moda. Entonces, si queremos que mañana nuestros niños sean pues, sacerdotes religiosos, religiosas, hermanos religiosos o buenos cristianos, casados, padre, madre, familia, necesitamos educarlos en el pudor, en la pureza, en el respeto de sí mismo. Y no les tengan confianza. ¿En qué sentido? En el sentido que uno es tan débil, está inclinado al mal, al pecado. Aunque uno llore hoy lo que hizo y bien mañana vuelve, se olvida y vuelve a hacer lo mismo. Por eso una persona bien educada en el pudor, en el amor de Dios, el temor de Dios, en la pureza, en el pudor, en el bien vestirse, mañana, si Dios quiere, en su vida de adulto, bien guardará pureza, guardará castidad. También la niña dice, los sacerdotes no deberían ocuparse más que de las cosas de la iglesia y de las almas. Los sacerdotes deben ocuparse solamente de las cosas de la iglesia y de las almas. Y por desgracia, en el siglo XX quisieron hacer teología de la liberación. Y bien, no libertaron nada, al contrario, agravaron la situación a tal punto que en varios países en América Central hubo guerras civiles, donde hubo muertos, odios, rencores, problemas y finalmente decadencia. Y hoy si las sectas protestantes avanzaron tanto, bien es por culpa de esos pobres sacerdotes que en lugar de predicar el paraíso celestial, bien, predicaron un paraíso terrenal. Y no solamente no hubo paraíso terrenal, sino hubo, como dije, pobreza, guerra, crisis económica y problemas y otros rencores. La mejor manera de poner orden y prosperidad en el mundo es eliminar los vicios, los errores, los pecados. Por ejemplo, todos se quejan de la corrupción de los dirigentes. Bien, si esta gente hubiera sido bien dirigida, bien cristianizada, bien educada en el amor y temor de Dios y que darían cuenta a Dios de su administración, no serían lo que son. Ese es el problema. En lugar de formar líderes católicos con amor y temor de Dios, respeto a los mandamientos, ellos quieren comunismo, marxismo, socialismo, esas ideas. Son palabras vacías. El comunismo nunca hizo ningún bien en ningún lugar. Donde quiera que llega, se toma el control y es la muerte espiritual, hasta pobreza económica y social. La gente que se hace esclavo de unos cuantos que viven a costa ajena, podemos decir. Entonces, los sacerdotes no deberían ocuparse más que de las cosas de la iglesia y de las almas. Cristo dijo, busquen primero el reino de Dios y su gloria, lo demás será dado por añadidura. Si los sacerdotes hacen bien lo que tienen que hacer, y bien con la ayuda de Dios, van a ayudar a sus pueblos. El obispo que hizo ¿cómo se llama? Introducción, prefacio del libro de Santo Cura de Ars, dice: de mí honradamente os confieso que mientras más me adentro en la vida de la Iglesia, en el ministerio de las almas, mayor arraigo y crecimiento tiene en mi fe esta afirmación, que guardo y pronuncio como síntesis de mi credo. Creo en el cura. Sí, creo con alegría y esperanza en el poder misterioso del cura bueno, porque de él, directa o indirectamente, vendrán todos los bienes. Creo con miedo y horror en el poder del cura malo, porque de él, por comisión, omisión, complicidad o castigo, vendrán todos los males sobre su pueblo.
Los curas, mientras más buenos, más pueden, y cuando llegan a santos, lo pueden todo, hasta hacer milagros. Son omnipotentes. Harán mayores cosas que yo, dijo Cristo. Los hombres de gobierno y de saber hablan, estudian, escriben, se congregan, se organizan, se afanan con incansable ardor buscando la paz y tranquilidad, solución a los problemas, y no hay paz, no hay solución. En un rincón de Francia turbulento y sin paz, como las grandes ciudades y reinos del mundo, ha vivido unos años un buen cura, un santo cura, y solo con su acción y pasión de cura, la aldea turbulenta y los pueblos circunvecinos llegaron a encontrar la paz de sus conciencias, de sus familias y la paz social, y con ella hasta el bienestar material que sigue siempre a la destrucción de los vicios y al orden de la vida. Entonces aquí cuando las almas están santificadas, los vicios están destruidos y el bienestar material llega. Y no es eso un solo caso en la historia de la iglesia. En donde quiera que mora un cura bueno, la paz y la abundancia tarde o temprano vienen a morar bajo los techos de los feligreses. Si San Pablo dijo que no había más salvación para el mundo y las almas que la que se busca y viene por el nombre de Jesús, y bien la historia autoriza para afirmar que no hay salvación para los pueblos, ni paz, ni orden, ni vida moral sin buenos curas. Y bien, el mismo obispo decía que un buen cura es la mejor acción social de un pueblo. Los buenos sacerdotes hacen la mejor acción social al destruir los vicios y los pecados, que son graves enfermedades de la sociedad, porque pudren las almas y las familias y la sociedad. El caso del santo cura de Ars, de San Juan Bosco, de Padre Pío y de muchos otros es una prueba. Donde hay santos obispos y sacerdotes, la sociedad cristiana florece y la gente es más humana y más justa por ser más católica. Donde la fe disminuye y se contamina en los sacerdotes, todo vegeta y los problemas abruman a los hombres. Las cárceles se llenan, las familias están destruidas. Donde la fe se pierde, se verifica lo que dijo Santo Cura de Ars: deja una parroquia 25 años sin sacerdote y la gente adorará a las bestias. Entonces aquí dice, la santa dice, los sacerdotes no deberían ocuparse más que de las cosas de la iglesia y de las almas. Por desgracia, mil veces hoy, unos pobres sacerdotes querían hacer mejor que todos los santos y papas de todos los siglos. Bien, sus ideas, no dieron fruto. No dieron fruto. Quieran, no quieran, la crisis actual es una crisis de la fe, una crisis del sacerdocio, una crisis de las ideas, porque concretamente las acciones son ideas puestas en aplicación. Y donde quiera que se falsifica la fe católica, la decadencia llega. Todas estas sectas que nos rodean, son frutos de las falsas ideas en la cabeza de unos pobres sacerdotes. Como lo denunció en su tiempo, en el año 1981, el Papa Juan Pablo II, dijo, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y la liturgia fue manipulada. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos de hoy andan como andan. Esto lo dijo en 1981 el Papa Juan Pablo II. Entonces, aquí la palabra de la Santa se verifica. Los sacerdotes no deberían ocuparse más que de las cosas de la Iglesia y de las almas, claro, en la sana doctrina, en la sana doctrina. La desobediencia de los sacerdotes a sus superiores y al Santo Padre desagrada mucho a nuestro Señor. Todo lo bueno que dijeron los últimos papas, lo ignoran. Por ejemplo, cuando el Papa dice ponga su sotana, nadie hace caso, y no es normal. Todas las directrices buenas que frenaban los abusos, los han ignorado. Hacen lo que quieren los sacerdotes. Por eso no hay bendición. Entonces recemos mucho por los sacerdotes, por los religiosos y por los pecadores. Amén.